Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Muchas bendiciones para ustedes. Hoy día, domingo 7 de febrero, vamos a compartir lo que nos trae el TCD, que tiene de título Integridad en la Fe y el Conocimiento. Pero antes, vamos a orar. Señor, amado Dios, gracias te damos por este día. Gracias, amado Señor, por tu palabra preciosa, que es una palabra que nos transforma, Señor, y que la recibimos con agrado en nuestro corazón. Gracias, amado Señor, por el Espíritu Santo que nos ayuda a comprenderla, y gracias, amado Dios, porque todo lo bueno viene de ti. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer. Estamos en Mateo 11, del 1 al 19. Dice: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿Eres tú que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Vamos a parar un ratito ahí. Ahí vemos una situación en la que está pasando Juan. Juan está preso, está en la cárcel. Juan, que había predicado de Cristo, ¿no? Él había venido a hablar, a hacer camino para Jesús, ¿no? A hablar sobre el reino de Dios, sobre el Mesías que iba a venir. Pero ahorita se encuentra en una situación difícil. Él está en la cárcel, está preso, ¿no? Y viene a él una duda, ¿no? ¿Será él el Mesías realmente o tenemos que esperar a otro? Entonces él manda a 2 de sus discípulos a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? ¿No? Y acá vemos, pues uno puede imaginarse, ¿no? Pero es Juan el Bautista, ¿no? Juan que ha predicado un montón sobre la venida del Mesías, que él mismo dijo, cuando lo bautizó, ¿no? Que él es, ¿no? Yo no soy, él es, ¿no? Él es el Mesías. Y ahora empieza a dudar, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que Juan era un ser humano así como tú, como yo, que a veces pasamos circunstancias tan difíciles que a veces puede hacer que nuestra fe tambalee, ¿no? Entonces Juan estaba pasando en una situación muy difícil. De repente él pensaba, no, sí, es el Mesías, pero Jesús tenía que armar su ejército, pues, ¿no? Tenía que armar su ejército, ir en contra del Imperio Romano y tomar el poder. De repente, como muchos judíos pensaban así, que el Mesías iba a venir de esa manera. Y por eso es que manda a preguntar: ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? ¿No? Estaba pasando en una situación muy difícil, estaba en la cárcel y lo iban a matar. Él sabía, Juan sabía que de ahí no iba a salir, que lo iban a matar. Entonces hizo esa pregunta, ¿no? Pero algo muy importante es que cuando Juan le entra esa duda, ¿eso no es? ¿A quién acude? No pregunta por cualquier parte, no le pregunta a su compañero de celda, no le pregunta a nadie. Manda a preguntar al mismo Jesús, es decir, recurre al mismo Dios, recurre a la palabra. Jesús es el verbo, recurre a Él, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos rescatar de esa situación difícil que estaba pasando Juan y de esa duda que le entra, es que nosotros también, cuando pasamos situaciones difíciles, también nos puede entrar una duda y no hay que sentirnos condenados por eso, ¿no? Wow, no, yo enseño en el IEC, o yo predico en la célula, o comparto la palabra y ahora tengo esta duda. No puede ser, soy un mal hijo de Dios, un mal cristiano. No tenemos que recibir condenación, ¿no? La palabra dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, sino que tenemos que inmediatamente, así como hizo Juan, recurrir a la palabra, recurrir a Cristo, recurrir a Dios, ahí hacer nuestra consulta de esa duda que tenemos, consultarle al mismo Dios, a la misma palabra, ¿no? Ahí es donde vamos a encontrar la verdad de Dios, ¿no?
¿Y qué les dice Jesús a los discípulos de Juan? Les dice, ¿no? Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús envía testigos, envía sus testigos. Les dice, vayan y díganle a Juan lo que ustedes están oyendo y lo que ustedes están viendo. Todos los milagros que Jesús estaba haciendo, todo lo que Jesús estaba predicando, ¿no? Lo estaban escuchando también los discípulos de Juan. Y Jesús los envía como testigos. Vayan y díganle lo que están oyendo y lo que están viendo. Entonces nosotros también somos testigos de Cristo. Hay mucha gente en el mundo, así como nosotros que estamos en Cristo, a veces nos entra una duda. Imagínense las personas que todavía no conocen de Cristo. Tienen muchas dudas, muchas preguntas en su cabeza, de repente tienen muchas cosas de tradición, ¿no? Tienen muchos pensamientos que han sido sembrados, tienen muchas enseñanzas que han sido sembradas de acuerdo a la tradición y tienen muchas preguntas. De repente se cruzan con una persona, con un cristiano y el Hijo de Dios le habla de una manera y entonces empieza a dudar, porque si a mí me enseñaron tal cosa, ahora tú me dices otra cosa. Entonces hay muchas dudas en la gente, pero nosotros somos acá los testigos de Cristo. Nosotros tenemos que ir y testificar de las cosas que Jesús hace en nuestra vida, porque si has llegado a Cristo, definitivamente hay muchas cosas que el Señor ha hecho en tu vida. Ha habido una transformación, ¿verdad? Entonces nosotros somos testigos de Cristo. Tenemos que ir y testificar a la gente, hablar de las maravillas que hace Dios, hablar de las maravillas que se está en Cristo Jesús. Nosotros somos testigos, así como Jesús envió a los discípulos de Juan, los envió y díganle lo que están oyendo, díganle lo que están viendo, sean testigos. Y así de igual manera nosotros también somos testigos y Cristo nos envía a testificar. Seguimos, dice en el versículo 7, a partir del 7 dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. Acá nos podemos dar cuenta que cuando llegaron los discípulos de Juan a preguntarle, Señor, Juan nos manda a preguntar esto. Jesús no estaba solo, Jesús estaba rodeado de gente. Bueno, siempre paraba rodeada de gente, pero Jesús no estaba solo, porque dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente. Había gente que había escuchado, había gente que estaba ahí y había presenciado que vienen los discípulos de Juan a preguntar de parte de él si era el Mesías o no, si Jesús era quien tenía que venir, ¿no? Entonces de repente mucha gente que estaba ahí escuchando habrá pensado, ¿no? Que Juan, después de haber estado predicando del Mesías, ahora que viene y pregunta, ¿no? De repente, ¿no? Por eso es que Jesús, delante de la gente, le empieza a dar valor a Juan, a pesar de sus dudas. Jesús valora la vida de Juan, valora el ministerio de Juan, así como valora tu vida, valora mi vida, valora lo que nosotros hacemos aquí en el reino de Dios, lo que trabajamos y servimos para el reino de Dios. Jesús lo está observando, lo está viendo, lo está valorando, y a pesar de que a veces nos entren algunas dudas en el corazón, algunas dudas en nuestra mente, Jesús no nos descalifica, así como no descalificó a Juan. Jesús nos da el valor como hijos de Dios, el valor que tenemos. Así que nadie venga a quitarte ese valor. De repente va a haber gente que se cruce en tu camino y te quiera descalificar y te quiera hacer dudar de quién eres. Que nadie te haga dudar de tu identidad en Cristo Jesús, que tú eres un hijo de Dios maravilloso.
salvado por la sangre de Cristo. Tu vida costó mucho, costó la sangre de Cristo. Y así como Jesús no descalificó a Juan por esa duda que tuvo, tampoco te descalifica a ti, tampoco me descalifica a mí por algunas dudas que podemos tener, sino que nos da el valor que nosotros necesitamos, el valor que nosotros tenemos para Él. Y no es solamente eso, sino que no permitió que nadie piense mal de Juan, no permitió que nadie juzgue a Juan. Él empezó a hablar bien de Juan, ¿no? Que era, a ver, acá dice que ¿acaso viste a un profeta? Y Jesús dice, sí, os digo, y más que un profeta, ¿no? Porque este es de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces, no permitió que Juan sea avergonzado delante de la gente, ¿no? La gente que estaba escuchando ahí, Jesús no permitió que la gente piense mal de Juan, y tampoco va a permitir que tú seas avergonzado, ni va a permitir que yo sea avergonzada. Él está a nuestro favor, ¿sí? Y nos da el valor que nosotros tenemos para Él. Bien, entonces seguimos. Dice en el versículo 11, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¡Wow! Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿No? Y dice, pero ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y gritan a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os entonamos canciones de duelo y no llorasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Bien, entonces, acá podemos ver qué es lo que dice, lo último que dice Jesús de Juan, dice que de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Si bien es cierto que Jesús le dio el valor a la persona de Juan, dice, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Imagínense entonces el valor que nosotros tenemos porque nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Nosotros hemos pasado a formar parte de la familia de Dios. Somos hijos de Dios. En la época de Juan, en la época que Jesús estaba acá en la tierra, no había ningún hijo de Dios todavía, excepto Jesús, ¿no? Pero no había ningún hijo de Dios, o sea, nadie todavía, no es que era salvo porque aceptó a Cristo como Señor y Salvador, no, porque Jesús todavía no había ido a la cruz, ¿no? Entonces Juan estaba en esa condición. Si bien es cierto que Jesús dijo de que era el mayor profeta, el más grande, ¿no? Y le dio el valor a su vida, pero dice también de que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Imagínense, ¿no? Nosotros ya estamos en el reino de Dios, pertenecemos a la familia de Dios. Así que nadie venga a decirte que eres menos, hacerte sentir menos que nadie, ¿no? Tampoco no te sientas más que nadie, ¿no? Porque tenemos que aprender de Jesús, andar en humildad, en mansedumbre, ¿no? En amor hacia el prójimo, ¿verdad? Pero tampoco que nadie te haga dudar de la identidad que tienes en Cristo Jesús. ¿Bien? Bien. Ahora, también compara la generación, ¿no? Ahí en esa generación que decía, ya sea, no estaba de acuerdo con lo que hacía Juan, que no comía ni bebía y que vivía de esa manera, no estaban de acuerdo, y ahora que viene Jesús y come y bebe con la gente, tampoco están de acuerdo, ¿no? A veces sí, pues hasta en este mismo tiempo, en esta generación, también podemos encontrar esa situación, ¿no? Que la gente pues no está de acuerdo con nada,
¿no? No está de acuerdo con nada. Pero nosotros tenemos que estar siempre en contacto con la palabra, tratando de aprender mucho más, ¿no? De aprender más, de estar más en contacto con las cosas espirituales, con las cosas de arriba, ¿no? Con las cosas del cielo, para que el fruto del Espíritu se note, ¿no? Para nosotros poder andar en amor, en gozo, paz, en paciencia con la gente, ¿no? En benignidad, bondad, fe, mansedumbre y en dominio propio, ¿no? Andando, como dice el título de del día de hoy, dice integridad en la fe y en el conocimiento, ¿no? Tenemos que ser íntegros en nuestra fe, así como reaccionamos en fe en una situación, en una situación de repente cuando estamos tranquilos, bien, normal, reaccionamos en fe, hablamos fe sale de nuestra boca, ¿no? Sale palabra. También cuando estemos en situaciones difíciles como lo estuvo Juan, ¿no? También nosotros tenemos que reaccionar así, en fe, y eso solamente lo vamos a poder conseguir estando siempre en el Espíritu, andando en el Espíritu, para que salga esa palabra de fe de nuestra boca y de nuestro corazón. Pero si alguna vez entra la duda en tu corazón o en tu pensamiento, no te condenes por eso, ¿no? Dios no te condena por eso, Jesús no te condena por eso. Pero tenemos que recurrir inmediatamente, así como hizo Juan, mandó a que le pregunten al mismo Jesús. Nosotros tenemos que recurrir también a la misma palabra de verdad, a la palabra de Dios, ¿sí? Para quitar toda duda de nuestro pensamiento y nuestro corazón. Muy bien, hermanos, bien, eso es lo que tenemos hoy día en el TCD. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Señor, amado Dios, gracias te damos por esta palabra, gracias porque sabemos que ha sido sembrada en nuestro corazón y dará un fruto abundante en nuestra vida. Gracias, amado Señor, por el día de hoy, te amamos en el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos, que tengan un día muy bendecido.